Hola compis, mirad que os traigo hoy una pareja de gnomos súper bonitas, fáciles de hacer y además con material reciclado en el interior y por la parte del exterior poquitos materiales. Podemos hacerlo en cualquier momento y con lo que tenemos por los talleres. Os presento a Ania y a Chip, dos bonitos y sencillos gnomos que podemos hacer de forma fácil, sencilla y súper rápida para vender, regalar o para darnos un capricho. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer a nuestro Chip y nuestra Ania. Van a ser los primeros duendes que vamos a hacer reciclando frascos de cristal. También os comento, si no queréis utilizar frascos de cristal porque sea algo dedicado más a los nenes, no tenéis ningún problema. Cogéis tipo tupper o vasitos de plástico de estos duros, que también los hay, lo cambiáis uno por otro y no hay ningún problema. Yo lo he hecho en cristal porque es lo que tengo y porque no tengo niños pequeños a mi alrededor, pero vosotras, si queréis curaros en salud y evitar riesgos, plan B, plástico, que hay unos tuppers súper monos y unos vasos súper bonitos que después no se ven, solamente es la medida. Os voy a empezar a dar medidas y algunos tips de todo lo que vamos a utilizar en el proyecto de hoy. Mirad, este bote es un bote de legumbre cocinada, ¿vale? En esta ocasión mide unos 11 centímetros y medio de altura y tiene 6 centímetros casi, un poco más de 5 y medio de diámetro. A esta medida os daré las medidas que voy a utilizar con el resto de materiales. Mirad, voy a ponerle estas escobas que me parece que son súper bonitas. En un principio lo tengo pensado, luego veremos a ver lo que haré. Son de Teddy y me costaron €1. Vamos a necesitar relleno y bueno, pues yo he cogido este tipo de perlitas y de cositas así navideñas que quedan súper bonitas. Para la nariz voy a utilizar una bola de 18 milímetros y os comento que las compro en los bazares. Mirad, como vienen agujereadas por los lados, porque son de este estilo, las hay cerradas también, pero yo en esta ocasión no tengo. Lo que he hecho ha sido cogerme una brocheta. He buscado el tamaño de la brocheta que mejor le va. Mirad, este está cerrado, con lo cual si lo hubiese visto antes solamente hubiese necesitado la mitad. Cortamos con unos alicates nuestra madera, que se corta súper bien. Yo lo voy a cortar ahora mismo. Y lo que he hecho ha sido ponerle un poquito de silicona por dentro, nada más. Después lo que hice fue con una lima le quité pues las aristas y las astillas que quedan. En este caso, como una está cerrada, lo que voy a hacer va a ser ponerla dentro y ya directamente le voy a poner un poquito de silicona y tendré la segunda nariz preparada para colocar. Bien, también voy a utilizar este tipo de cuerda, es un hilo muy finito de lino, y después unos detalles de estilo navideño que también lo compré en un bazar y que están muy bien de precio. Telas las que os gusten a vosotras. Yo las voy a hacer, los dos los voy a hacer igual, solo que le voy a combinar los colores. Creo que quedará divertido. Para Chip voy a utilizar este tipo de peluchito para hacerle la barba, y para Ania voy a utilizar este tipo de lana que es la que tengo ahora. Podéis utilizar la que tengáis. Esta tiene un estilo como si fuese de terciopelo y es bastante mona, la verdad, pero si no tenéis con una lana normal vamos a hacer una trencita, y si queréis también podéis utilizar este tipo de peluchito. Se le haría una especie de redondelito como una especie de colitas y se le dejaría el pelito suelto, pero yo voy a hacerlo un poco diferente. También vamos a necesitar dos trocitos de cartón, uno con la medida de la base de arriba y otro con la medida de la base de abajo. Estos son los materiales que vamos a necesitar: pistola de silicona y también aguja e hilo si lo queremos coser, y si no lo podemos hacer todo pegado con silicona. Vamos a empezar a cortar y a mover todos estos materiales y a empezar a dar forma a esta pareja tan bonita de gnomos. Bueno, pues yo aquí he adelantado un montón. Mirad, ya tengo hecho un piececillo o una piernecilla y un bracito. Os comento, para coser polar o similar cualquier tejido que sea algo elástico, os recomiendo que utilicéis este tipo de agujas de jersey o punta balón. También os comento que hay diferentes medidas, 70, 80, 90, y supongo que también habrá más numeración. Yo tengo solamente estas. De esta forma
podremos coser sin ningún problema este tipo de tejido sin que se nos rompa, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Mirad, vamos a hacer los brazos y las piernas. Yo he recortado un rectángulo que os dejaré todas las medidas y lo he cosido a máquina, y este más pequeñito, que también lo he hecho de la misma forma, será un brazo y una pierna. En este tipo de costura, si no queréis coser, podéis hacerlo con la silicona. Cogéis el tejido, lo dobláis a la mitad, mirad, así, de esta forma, lo dobláis otro lado y unís una parte con otra, y aquí lo pegáis con silicona y os hace igual que si lo coséis a máquina, ya cada una como más le guste. Vamos a darle la vuelta a la pierna en este caso y vamos a formarla. El proyecto de hoy es muy fácil, muy sencillito, muy rápido de hacer y además muy divertido. Tenía muchas ganas de hacer unos gnomos, no había hecho ninguno y me hace especial ilusión, la verdad. Mirad, vamos a darle la vuelta, vamos a coger uno de los extremos y vamos a colocar la costura más o menos en el centro, más o menos, y aquí le vamos a dar, vamos a empezar por aquí dejando el nudo por dentro. Aquí vamos a dar una puntadita como a 3 o 4 milímetros, no hace falta que dejemos mucho, y vamos a rizar de esta forma y cerramos. Una vez tenemos así la pierna, vamos a rellenarla. Lo haremos un poco más o menos hasta la mitad, como si marcásemos la rodilla. No la vamos a llevar hasta arriba del todo rellena, solamente un poquito. Le daremos más en la parte de abajo, que es donde va cogida a la botita y donde debe tener un poquito más de fuerza, y el resto lo vamos a dejar prácticamente vacío, porque así podremos darle la forma que nos apetezca y sentarlo donde queramos. Mirad, veis, más o menos esta sería la rodilla, pues yo lo voy a rellenar hasta esa marca. Como veis, no lo estoy rellenando con fuerza, es un relleno muy suave. Y ya que lo tenemos de esta forma, veis, muy flojito, donde únicamente hay que rellenar más en la parte de abajo. Ahora vamos a volver a coger la costura en el centro. También este paso lo podéis hacer con silicona caliente o fría. Cogeremos la costura y ahora vamos a pasar simplemente un pespunte para cerrar, pero esta vez no vamos a tirar, lo vamos a dejar plano. Listo, vamos a cogernos la botita. La botita en la parte de arriba no lleva margen de costura, solamente lo lleva en todo el contorno, y aquí donde hace esta forma yo le he dado un piquete para que se abra mucho mejor y nos asiente bastante bien, que no nos haga ningún tipo de pliegue ni nada parecido. Damos la vuelta y vamos a rellenarla. Tampoco hace falta que le pongamos mucho para hacer la formita de la botita y poco más. ¿Veis? Con esto ya tendrá suficiente. Miramos que nos queden iguales y ahora, ya que lo tenemos bien relleno, vamos a doblar un poquito la parte de la botita. Vamos a empujar este relleno y vamos a poner la piernecilla aquí dentro. La parte de atrás la pondremos que nos coincida con la costura trasera y vamos a meter un poquito la pierna. Aquí vamos a darle una puntada, una gotita de silicona, muy poquito, solo para sujetarlo, y aguantamos. Hacemos igual con la parte de delante, la colocamos bien y aquí en la parte delantera vamos a darle una puntada de silicona, bueno, una gotita de silicona. Estoy acostumbrada a coser.
y no me acostumbro a utilizar tanta silicona, pero bueno, hoy el proyecto es diferente. Esperamos que enfríe y hacemos igual con los laterales. Metemos la piernecilla, vamos dejando bien colocadita la bota y otra vez ponemos un pelín de silicona. Y nos queda así. Ahora vamos a coger un poquito de hilo de este o cualquier hilo que tengáis, y si no queréis no le pongáis nada. Vamos a pasarlo por aquí, por detrás de la bota, y le vamos a hacer un nudo. Ahora vamos a recortar aquí y aquí, solo con un toque de la pistola vamos a poner aquí una pequeña marca y lo vamos a pegar con cuidado de no quemarnos. Aguantamos y hacemos igual en este lado. Cortamos y con un poquito solo que demos será suficiente. Y sujetamos. Y así nos queda esta botita, igual que esta otra. Para hacer la manga es exactamente igual que la piernecilla. Doblamos un poquito hacia adentro, doblamos toda la manguita y aquí ahora vamos a darle un pespunte. Nos queda así y ahora vamos a hacerle la manopla. Lo dejamos enfriar un poquito y ahora ya continuamos avanzando. Bien, pues ya tenemos las partes. Mirad, de la medida que hemos sacado de abajo vamos a cogernos un trocito de tejido que sea un poquito más grande que el cartón y vamos a darle aquí unos cortes. Vamos a ir subiendo este tejido con cuidado de no quemarnos. Pondremos un poquito de silicona y vendremos con el tejido de atrás hacia aquí, hacia adelante. Vamos a coger nuestro bote y vamos a coger nuestro trocito de tejido. Voy a poner una brocheta para que no se me vaya y podamos verlo. Mirad, vamos a coger la parte de la tela y la vamos a poner sobre el cristal. Vamos a traerla rodando, dejando un trocito abajo y un trocito en la parte de arriba. En la parte de arriba vamos a hacerle después un dobladillo. Mirad, primero vamos a cogernos esta parte de aquí y vamos a poner un poquito de silicona y vamos a doblar. Sobre todo para darle pues un acabado un poco más bonito. No tiene nada que ver con el proyecto, es simplemente un pequeño detalle de remate, nada más. Bien, ahora vamos a hacer igual en un lateral. Vamos a cogernos la pistola de silicona y vamos a doblar nuestra tela. Con cuidado de no quemarnos. Y ahora ya sí, cogeremos el tarro, vamos a ponerlo de forma que nos cubra la parte de arriba, justo al filo de la parte de arriba, justo al borde, y vamos a ir girando
para irle dando la forma. Lo podéis coser si queréis. Yo os estoy dando las dos opciones, lo que os resulte más cómodo, más fácil o más rápido, o lo que más os guste. Bien, pues ya está, listo. Ahora vamos a coger la parte de abajo y vamos a meter hacia adentro este tejido. Vamos a intentar que no nos haga los pliegues en la parte de fuera. Bueno, pues ya lo tenemos hecho, ¿veis? Ya tenemos hecho nuestro asiento. Ahora vamos a coger las piernecillas y las vamos a pegar aquí, en este cartón. Y ahora vamos a buscar el centro del tarro hacia atrás y vamos a colocar esta parte aquí delante. Vamos a ponerle buscamos el centro y hacemos un poquito de presión. Bien, pues una vez que ya tenemos puestas las piernas, vamos a ponerle el resto. Mirad, yo he cortado un trocito de barba, bueno, de peluchito para hacer la barba. Las medidas os las dejaré todas. Ahora voy a coger aquí el centro y el centro y vamos a hacerle desde el centro hacia arriba, cortando solamente la tela. Le haremos una especie de pico, solo cortando el tejido, no el peluche. Y hacemos igual aquí, cogemos esta medida y nos vamos hacia abajo. Así. Y aquí en el centro le vamos a hacer una media luna. Así nos va a quedar, ¿veis? Y ahora aquí delante se la vamos a pegar. Vamos a ponerle desde la zona donde tenemos la boca, donde está la zona que une. En esta parte de aquí, justo es donde vamos a pegarle la barba, donde hace el borde. Aquí vamos a ponerle silicona. Después ya la peinaremos la barbita, ¿veis? Así, que le queda súper bonita. Bien, una vez hecho esto, vamos a colocarle la nariz y se la vamos a poner aquí en el lateral, justo aquí. Ahora vamos a coger los brazos y se los vamos a pegar. Vamos a ponerle aquí silicona y aquí arriba, en la altura donde está la barbita, le vamos a poner los bracitos un poquito hacia adelante, así, y lo ponemos a la misma altura. Bien, pues una vez que ya lo tenemos así, solamente nos queda el gorrete. Mirad, el gorrete lo vamos a cortar de esta forma. El doblez, donde pone doblez, pondremos el doble de la tela y aquí le haremos la costura, recortaremos el exceso y daremos la vuelta. Pondremos un poquito de relleno. Tengo aquí estas luces, son unas luces que compré en Teddy
y que son súper monas, y la vamos a colocar con un trocito de tela de esta navideña. Le vamos a hacer un saco. Vamos a cortar un círculo grande. Mirad, voy a coger un plato de estos de posteleros que tenemos por casa. Este tiene 18 centímetros. Creo que será suficiente. Vamos a cogernos aquí un trocito y vamos a marcar el contorno. Yo lo voy a cortar con la tijera zigzag para darle otro toque diferente. ¿Veis? Lo voy a cortar todo alrededor. También esto depende del tamaño de vuestras pilas, del cajetín que tengáis. Si no le vais a poner las luces, no hace falta que hagáis, si no queréis, este saquito. Mirad, aquí vamos a colocar las pilas, y vamos a darle por aquí como a 1 centímetro más o menos. Le vamos a dar un pespunte. De esta forma nos va a resultar más fácil colocar dentro las pilas. Lo ponemos del derecho y ahora vamos a meter el cajetín. Tiramos y dejamos cerrado. Sacamos todas la costura hacia afuera para ahora, cuando le pongamos el lazo, que nos quede más mono. Yo voy a darle aquí un nudo y voy a rematar. Y ahora sí le ponemos el lazo y hacemos como una especie de paquetito. ¿Veis? Nos queda así, que es una forma bastante graciosa de esconder este tipo de material. Mirad, vamos a meterle dentro todas las lucecitas. Después esconderemos por debajo del bracito, le vamos a esconder los cables para que no se vean. Lo pondremos dentro y ahora vamos a cogernos nuestro cartón, el que habíamos cortado antes, y lo vamos a cortar un poquito, mirad, como si fuese una cuñita de queso, algo así, para dejar libre la zona del enchufe del cable. ¿Veis? Vamos a ponerle ahora un poquito de silicona y lo vamos a pegar a la base de nuestro gnomo, de nuestro chip, y así ya lo tendríamos. Comprobamos que funciona, ¿veis? Queda súper mono. Y ahora ya le vamos a colocar su gorro. Lo vamos a poner así, tapando toda la parte del exterior, y nos vamos a ayudar de la silicona para que se nos quede donde nosotros queramos. Mirad, yo quiero que me quede justo a ras de la nariz. Le voy a poner aquí un poquito. Y aquí le voy a dar un pequeño toque y lo voy a arrugar así. Le voy a poner un copito de nieve en el gorrete, que queda súper mono. Y vamos a darle color en la nariz. Lo haremos con cuidado de no mancharle la barbita, y le vamos a dar un poquito de color. Y así es como nos queda este gnomo
tan gracioso llamado chip. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? A mí me encanta. Bueno, pues mirad, así nos ha quedado nuestro chip. Vamos ahora a hacer a nuestra Annie, a ver qué tal nos queda. De momento, yo con este príncipe estoy más que contenta. De verdad que me encanta, está súper guapo. Y si encendemos la luz, luce mucho más bonito. Con ese toque navideño, mirad. Buenísimo. Bueno, pues vamos a seguir haciendo a nuestra pequeña. Bueno, compis, yo he adelantado un poquito a Ania. Ya le tengo hecho el cuerpo, también la faldita, que os explicaré cómo se hace. Es muy fácil. Y también le tengo ya las manitas con las manoplas y el gorro también está cosido. He cogido estas lágrimas que las voy a utilizar a modo de botones. Mirad, así se verá mejor. ¿Veis? Son unas tiras adhesivas que van bastante bien para este tipo de proyectos. Mientras se calienta la silicona vamos a hacerle las trenzas. Ya os comenté que había cogido esta lana que es como si fuese terciopelo, que me gusta mucho, y con ella le vamos a hacer las trencitas. Es bastante gordita, ¿eh? Es muy gruesa. Depende de la que vosotras tengáis. Debéis ponerle más anchura. La largura va a ser la misma. Voy a medir más o menos y 9. Voy a ponerle 9 trocitos. Con 9 tendrá suficiente, porque ya os digo que es muy gruesa. Juntamos todos los cabos y le vamos a dar un nudo. Voy a coger un trocito de hilo que tengo aquí. ¿Veis? Vamos a hacerle así y vamos a darle aquí un nudo para sujetar todos los cabos. Y ahora ya podemos hacerle la trenza. Dividimos y vamos a hacer los cruces. La vamos a anudar de momento y después ya miraremos el largo. ¿Veis? Así nos queda la trencita. Pues mirad, se la vamos a dejar a esta medida. Voy a hacer aquí un nudo. Bueno, pues vamos a empezar. Mirad, vamos a cogernos el cuerpo. Tenemos la mitad por la parte de detrás y la mitad por la parte de delante. Vamos a colocarle primero la naricita. Se la vamos a colocar, pues más o menos, cogemos aquí el centro y lo hacemos a partir de la formita que nos da el bote, la boca del bote. Pondremos la mitad y miraremos aquí. Y ahora vamos a cogernos los bracitos y se los vamos a colocar. Vamos a ponerlos en los laterales y se los vamos a poner un poquito hacia adelante. Las trenzas las vamos a poner por la parte de delante. Así. Vamos a pegarla arriba. Con cuidado de no quemarnos. A Chip le pusimos las luces. A Ania la vamos a dejar sin ellas y así veis lo que más os gusta. Os doy las dos opciones y vosotras decidís la que más os interesa, o la que más os divierta, o la que más os guste. En la parte de arriba le vamos a colocar también el cartón, lo único que en esta ocasión no se lo voy a hacer el agujerito porque ella no lleva las luces dentro, entonces
Lo que sí lo voy a utilizar es para darle más fuerza al gorro y también para que no se me mueva el relleno. Pasamos un poquito de silicona y colocamos. Ahora vamos a poner relleno al gorrete. Lo vamos a colocar igual que el de chip. Mirad, vamos a colocar primero la parte de atrás y lo vamos a sujetar. Y ahora lo vamos a traer hacia adelante y hacia la parte de la naricita. Vamos a cubrir bien los bracitos y las trenzas. Bien, pues vamos ahora a ponerle los botones. Mirad, voy a ponerle aquí estos botones que son brillantitos y le vamos a poner la faldita. Vamos a cogerla aquí, por ejemplo, y la vamos a anudar aquí detrás. Lo único que he hecho con la faldita ha sido hacerle un doblez hacia adentro y otro doblez hacia adentro por la parte de arriba, y a cada uno de los lados le he puesto un nudo y ahora voy a ajustar y anudar. Es muy facilita de hacer. Y así nos va a quedar. Voy a darle aquí otro nudo y así no se me deshace. Y solamente nos quedará ya ponerle todo el vuelo, repartírselo bien y ya está. Mirad, le queda súper bonita. A mí me gusta muchísimo, le queda muy mona. Vamos a ponerle unos lacitos en las trenzas. Mirad, aquí lo que he hecho para no hacerle tanta costura, he cogido la orilla de la tela, pero si queréis le podéis hacer o bien la orilla como yo he hecho, que queda como un flequito, o bien un zigzag, lo que vosotras veáis. Pues mirad, así nos ha quedado. A mí me parece que está súper bonita. Vamos a ponerle un poquito de nieve, igual que tiene chip, le vamos a poner a ella. Se lo vamos a poner al otro lado. Y bueno, pues aquí la tenemos, que ya puede llevar, si queremos, una escobita, si nos apetece, o unos regalitos. Mirad, ¿veis? Te queda súper graciosa. La verdad es que le pongamos lo que le pongamos, lucen súper bonitos. ¿Veis? Con una escobita o con regalitos. Voy a presentar el trabajo final y ya veremos qué look le damos, pero en un principio, por mí, está terminada. Me queda darle color a la nariz, que yo sin colorete no soy persona. Ahora sí que tenemos ya nuestra pareja de Anya y de Chip completamente terminados. Me encantan. Voy a presentaros el trabajo final. Bueno, compis, pues hasta aquí el trabajo de hoy. Ya veis, un par de gnomos súper fáciles de hacer, sencillos, con materiales reciclados y con muy poquitos materiales para poder darles vida y forma. Me ha encantado hacer este pequeño tutorial. Espero que a vosotras os guste y que también lo hagáis. Gracias por acompañarme en el vídeo de hoy y sobre todo por el apoyo constante que le dais a este canal, que poquito a poco vamos haciéndonos un poquito más grandes. Gracias por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.